Fijaos, el otro día, después de haber presentado el primer tema, cuál es la estructura y el espíritu discursivo, ¿no? La estructura discursiva de las ideologías, presentábamos sus condiciones de posibilidades, nacen en un determinado momento de la historia. No es adecuado hablar de la ideología cristiana en el mundo medieval o de la ideología musulmana o de la ideología en la antigua Grecia, la ideología democrática. Esto no existía. Las ideologías son un fenómeno contemporáneo y tienen sus propias condiciones de nacimiento. Y a mí me interesaba sobre todo destacar tres. Esas condiciones son, cerramos aquí un momentito, para ir más rápido. Esas condiciones son fundamentalmente las que veíamos entonces. Primero, secularización de la cultura. El proceso de modernización echábamos mano de un autor, Max Weber, quien dice que el espíritu occidental sobre todo se ha encarnado en llevar a todo el globo, a todo el planeta, una dinámica cultural que es suya propia, que es el proceso de racionalización de la existencia, dice él. El hombre occidental todo lo que toca lo racionaliza. Y al racionalizarlo se produce un efecto de, decía él, ¿os acordáis?, desmitificación del mundo. Tocamos las cosas y le quitamos su encanto. No la toques ya más, decía el poeta, que así es la rosa, ¿verdad? De alguna manera la rosa exige la contemplación de su belleza. Tocarla, su manipulación, es robarle el encanto, ¿no? Y nosotros, a fuerza de racionalizar las condiciones de nuestra existencia, hemos desmitificado el mundo. Lo hemos desencantado. Como intentando reducir, fijaos, a medida que fuéramos nosotros ganando en cuotas de racionalidad, reducir, digo, las cuotas de irracionalidad. A medida que crecemos en racionalización, lo irracional se va menguando, ¿verdad? Pues como en cualquier continente, en cualquier vaso, en cualquier envase, a fuerza de llenarlo de líquido, el volumen de aire disponible pues se va reduciendo. Hasta que llega un momento, y eso no sabemos si va a suceder o no en el ámbito de la cultura, pero en principio, si en un envase, llegará un momento en que cubriendo totalmente el envase, pues ya no quede ninguna presencia de aire, de oxígeno, ¿no? No, estará todo cubierto ya por el agua. Y en el desarrollo de la cultura occidental sí se ha estimado posible, sí se ha creído posible crecer tanto en el desarrollo de la racionalidad que el peso de lo irracional o de lo no racional, que el peso de lo no controlable, que el peso de lo no disponible por el hombre se reduzca incluso hasta desaparecer. Llegará un tiempo en el que todo sea disponible, en el que todo esté bajo control, en el que el hombre pueda ejercer un efectivo dominio sobre las condiciones de su existencia. En otros tiempos, quizá, no pudiendo ejercer un control directo sobre las condiciones de nuestra vida, achacábamos ciertas parcelas de la vida a la presencia de dioses, a la presencia del azar, la fortuna, la suerte. Y para lograr, por ejemplo, que nuestros campos florecieran, pues los cultos, las liturgias, las oraciones públicas y privadas ayudaban a conquistar el corazón de los dioses para beneficiarnos, ¿no? Pero hoy en día, que tenemos un gran dominio de la ciencia y de la técnica y gracias a ellas del mundo, nosotros mismos podemos controlar las condiciones climatológicas de las que depende la producción de nuestros campos, ¿no? Así que ya no necesitamos hacer rogativas, sacar en procesión al santo para que por su intercesión llueva. Podemos nosotros provocar artificialmente la lluvia. Podemos nosotros también provocar cambios en nuestra productividad que hagan que ya ni siquiera existan frutas de temporada. Pero se puede producir indefinidamente, ¿no? Y si esto es así ahora, ¿cuánto no más en el futuro? Racionalizar igual a desmitificar
igual a desencantar. A mayor racionalización, menor peso de lo incontrolable, de lo azaroso o de lo misterioso a tener. Vale, quedaos con esa idea porque va a ser muy importante. Segunda tesis, sociedad de masas. Es la época de la revolución industrial. Es la época que está en la base de la futura revolución industrial. Estamos hablando de finales del 18. La revolución industrial, la segunda fase de la revolución industrial, sobre todo va a tomar cuerpo a mediados del 19. Y el socialismo y la cuestión social, la cuestión obrera van a nacer ahí, en ese contexto. Pero en el siglo XVIII, finales del XVIII, nosotros ya asistimos a ciertos cambios económicos y sociales que están en la base de ese gran empuje de la revolución industrial. La revolución industrial ya se inicia. La primera fase. Nuevas energías que se apliquen a la productividad, cambios en el sistema productivo, cambios en los intereses de consumo, cambios que están detrás de la aparición también de cambios ya no solamente económicos, sino sociales. Y uno de los más importantes es que se generan esas sociedades de masas. Que veíamos de la mano de Gustave Le Bon, a propósito del hombre masa que se disuelve en ese colectivo y que sigue una dinámica prácticamente inercial, ¿no? Haciéndose él eco de la interpretación del grupo, tomando él la conciencia de la conciencia del grupo, Emile Durkheim, conciencia colectiva. Y uno puede tener un discurso perfectamente hilado acerca de la realidad, no haciéndose más que eco de lo que todo el grupo en realidad piensa. Y usted no dice otra cosa que lo que dice el colectivo. Usted es un altavoz de una conciencia más amplia, que es la conciencia del hombre masa, de la masa, del colectivo. Para explicarnos a nosotros las ideologías es muy importante tener en cuenta ese factor. A mí me pasó, cuando uno se va haciendo mayor, empieza a contar cosas así en su vida y parece el abuelo Cebolleta, y ya me perdonáis, pero en fin, no prometo hacer muchas cosas de estas. Pero me pasó, me dejó huella esto. Un amigo, además era amigo, y en la universidad estudiábamos, yo estudié en Pamplona, él también, él no era navarro, era riojano en realidad, pero próximo al País Vasco y se sentía profundamente vasco, era nacionalista, además, Abertzale, era independentista, uno de sus hermanos estaba en prisión, bueno, bien. Y tenía un discurso Abertzale muy definido. Y no discutíamos mucho por esto, pero fue el año de nuestra juventud es insultante y fue el año en que murió Miguel Ángel Blanco, que en todo caso vosotros no estabais aquí ni pensaos, pero sí que os suena, ¿no? La muerte de Miguel Ángel Blanco, el concejal que marcó un antes y un después de la lucha contra el terrorismo aquí en España. Sobre todo generó una conciencia, digamos, de compromiso cívico generalizado en contra del terrorismo. Fue muy importante. Bueno, mataron a Miguel Ángel Blanco y yo le decía, bueno, ¿tú cómo puedes justificar semejante asesinato? Tú, que eres partidario, que votas, que participas además del partido que legitima este tipo de comportamientos terroristas, ¿no? ¿Tú cómo puedes estar a favor de esto, ¿no? Y él me dijo una cosa que me quedó grabada. Me comentó, esto solo te lo puedo explicar en euskera, me dijo. Tú puedes decir, te has salido por la tangente, menuda estupidez. No, quiero decir, si tú y yo nos comunicamos perfectamente en español. Yo no se salió por la tangente. Es el propio discurso de la tribu, el propio discurso del grupo, el que articula las posibilidades de legitimación de cualquier comportamiento. Es decir, no tengo un discurso propio. Yo quiero comprarlo allí donde el discurso se genera. Que es el espíritu de partidario, el espíritu de partido. En este caso, de un partido. Pero es el espíritu de partido generalizado en el ámbito de las ideologías, de las sociedades ideologizadas, masivas o masificadas del mundo contemporáneo, ¿no? Donde el compromiso se convierte no en una posibilidad, sino en un imperativo, es un deber. Aquí te tienes que comprometer. Y el compromiso pasa por la reproducción del partido. Por eso una de las consecuencias clave del mantenimiento de las ideologías es la imposibilidad de discutir. El espíritu de sedición o el espíritu contestatario anulado de raíz.
¿Qué le pasa a Trotsky frente a Stalin? ¿O qué le pasa a Stalin incluso y al fotógrafo de Stalin, que tiene que estar constantemente retocando las fotografías a medida que van desapareciendo aquellos que le acompañaban en la fotografía original? Van desapareciendo. En las fotografías se retocan, para que solo quede al final el líder. Hay un autor alemán que le llama la prohibición de preguntar. El que pregunta pierde. La prohibición de discutir, de contestar, ¿no? Se mantiene el discurso ideológico de manera incontestable, ¿no? Incontrovertible. Bueno, las sociedades de masas favorecen ese desarrollo incontrovertible del discurso ideológico. ¿Por qué? Porque el hombre masa reproduce una conciencia que él mismo no se ha dado. Reproduce una conciencia que es la del colectivo a la que pertenece. Se canaliza a través del individuo un discurso y una identidad de carácter colectivo. El proletariado, la raza, la nación, la conciencia de ser lo que seamos. Ya salió un concepto, lo vamos a volver a ver cuando hablemos de Carlos Marx, que es el concepto de falsa conciencia. La falsa conciencia, sobre todo de Engels, ¿no? La falsa conciencia con la que en el socialismo se juzga la toma de partido de aquellos que, sin embargo, están fuera de la lucha por el proletariado según los cánones propios del socialismo revolucionario y de la propuesta comunista, ¿no? Bueno, sociedad de masas. Y tercer factor, decíamos ayer, siempre hay una élite en una sociedad, siempre hay élites. Y en un periodo democrático también hay élites. Necesariamente. La cuestión es cuáles son las oligarquías. El problema determinante es el criterio de selección de las oligarquías. El criterio de selección de las élites. En toda sociedad hay oligarquías, todas las estructuras sociales. Hay un autor, un sociólogo en este caso italiano, se llama Robert Michels, que tiene mucho que ver con lo que ayer, lunes, comentábamos de Pareto, ¿no? Robert Michels habla de una ley de hierro, dice, la ley de hierro de las oligarquías. Cualquier institución, dice, da igual cuál. Una iglesia, pues bien, una empresa, de acuerdo. Un régimen democrático, sí, cualquiera. Cualquier institución, con el tiempo, se convierte en una estructura cerrada de naturaleza oligárquica. Toda institución, en orden a mantenerse en el tiempo, se oligarquiza, ¿no? No, que es que nosotros somos demócratas y queremos la máxima participación, incluso asamblearia, de los... Se generan nuevas oligarquías. Nosotros también podemos revisar los últimos años de la vida política en España y nos encontramos esos procesos que, partiendo de una base asamblearia, generan estructuras oligárquicas, con discursos cerrados, donde está claramente determinado el proceso de selección de las élites. No cualquiera puede acceder al ejercicio del control, ¿no? del poder, sino que hay que seleccionarlo. Y el problema está en la selección de las élites. Bueno, pues puede ser la sangre, como antiguamente, las aristocracias, ¿no? Las familias nobles de toda la vida, ¿no? Estábamos aquí desde siempre y nosotros seguimos ejerciendo ese poder. Somos los eupátridas, decían los griegos, ¿no? Los bien nacidos, los de buena cuna. Nosotros tenemos un nombre que se puede rastrear en el tiempo, tenemos un linaje. O el nomen de los romanos, ¿no? Las aristocracias romanas se garantizaban, se avalaban por el nomen, por el apellido. Y el apellido tenía pedigrí, porque el apellido era el que uno heredaba de las 12 familias fundacionales de la ciudad. Entonces somos los de siempre, ¿no? El criterio de selección de las élites pues pasa por el linaje, por la dinastía, o puede pasar por el conocimiento. Las élites ahora, de hecho, se seleccionan por su conocimiento, por su pericia. ¿Usted es experto en qué? ¿No? Y estas son las nuevas élites que conducen la vida política, o la vida económica, o la vida industrial, lo que sea. Con independencia de su linaje, con independencia de su dinero, con independencia de su sexo o de otros criterios. Siempre hay élites, el asunto está en establecer un criterio para su selección. ¿Vale? Y esto es lo que teníamos el lunes pasado, si no me equivoco.